nosotros junto al doctor Podaini, que representamos al Ministerio Público Fiscal, consideramos en primer lugar que la materialidad de los hechos estaban acreditados, que era indudable que se había producido, dos de los imputados habían producido un fuego peligroso ese 14 de agosto del 2022 en la situación de la isla, en las deltas del Paraná, que ese fuego peligroso se había expandido, que había ocasionado un incendio de consideraciones determinadas, que había afectado, según lo que decía el acta, aproximadamente 1.500 metros de superficie, que había afectado la flora y la fauna, que había causado un peligro común para los bienes. En ese sentido pusimos también de magnitud, para determinar la magnitud del injusto, que se trataba de zona de humedales y ellos justamente habían recibido imputación en este sentido. Digamos, el Juzgado Federal de Victoria se había encargado justamente de individualizar no solamente las circunstancias de tiempo y modo y lugar que ocurrieron los hechos, sino el hecho de que se trataba de humedales y la necesidad de preservarlos. Y bueno, y pedimos una condena de 4 años de prisión, que a nuestro entender era la pena que correspondía por estos hechos disvaliosos. Bueno, la defensa primero pidió la absolución, luego consideró de que el accionar había sido en todo caso negligente y por ende pidió una pena menor en caso de la condena. En ese sentido nosotros consideramos de que el accionar era doloso y que no se trataba de un hecho realizado con culpa. Y en ese sentido en el alegato lo que pusimos en consideración fue, entre otras cosas, de que a la época de los hechos era, digamos, evidente, era un hecho notorio que se estaban produciendo incendios, el daño que causaban no solamente a la vegetación, sino que también a la salud de la población, y en ese sentido el humo que se generaba llegaba a la ciudad de Rosario, llegaba inclusive a Buenos Aires. Es más, el lunes hubo especialistas de la Universidad Nacional de Rosario que concurrieron al juicio oral y público preocupados por esta situación. Finalmente la jueza, la doctora Carnero, que estuvo muy bien a nuestro criterio en toda su actuación, primero en realizar el juicio en Victoria, luego ella al momento de leer el veredicto puso en consideración inclusive de los medios periodísticos que estaban ahí en el lugar que ella había querido concurrir a Victoria para que la población pueda presenciar el juicio oral y público y pueda vivenciar, digamos, la recepción de la prueba por sus propios sentidos, y que eso le parecía importante. Y bueno, resolvió, digamos, hacer lugar al pedido de la Fiscalía en el sentido de condenar a los dos imputados. Los condenó por el delito doloso que nosotros habíamos acusado, el incendio, digamos, intencional con peligro común para los bienes. Estableció una pena un poco menor a la que nosotros habíamos pedido. Nosotros pedimos 4 años de prisión efectiva en la cárcel. Bueno, la doctora dispuso 3 años de ejecución condicional. Teniendo en cuenta que hay futuros juicios, esto también deja sentado un precedente. Exactamente, viene muy bien su pregunta. Lo que nosotros quisimos significar en el alegato, como le decía, que espero que esto sea el principio, digo, el principio del juzgamiento de todas estas conductas, porque como ustedes recordarán, inclusive acá hubo un pedido de suspensión del proceso a prueba previo al debate, y nosotros decíamos la importancia de realizar el debate oral y público. Entonces hoy pusimos de manifiesto, bueno, este juicio ya se realizó, hubo una condena, pero por eso digo, no perdamos, digamos, no perdamos de vista que hubo otros incendios que también causaron graves daños, inclusive algunos, vuelvo a decir, de mayor magnitud que este. Entonces la necesidad de que comiencen o que prosigan los juzgamientos luego de este, y bueno, y esperemos que esta sentencia, digamos, sirva en el sentido de que estas conductas, vuelvo a decir, estos graves hechos que afectan el ambiente, que es un derecho protegido no solo por la normativa penal nacional, sino, hoy lo pusimos de manifiesto en el alegato, por la Constitución Nacional en el artículo 41. Entonces digamos que estos juicios, bueno, a partir de ahora se sigan celebrando.